presta atención a lo que Lab nos tiene preparado el día de hoy. Emic y Etic. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este podcast Emic y Etic, diálogos desde la antropología social. Bueno, en esta ocasión seguimos de fiesta, seguimos celebrando estos 50 años del Departamento de Antropología de aquí de la UAM Iztapalapa, y bueno, estoy muy contenta con estos grandes invitados que tengo a mi alrededor. Y bueno, voy a presentarlos brevemente y comenzamos el diálogo para que, bueno, no le demos mucho preámbulo a esto. Nos acompaña Ricardo Falomir, Carlos Garma, Rodrigo Díaz y Laura Valladares. Y bueno, pues, y la primera pregunta a la que estamos convocados, bueno, pues sería que nos cuenten un poco en qué año entraron y cuáles eran las expectativas que tenían al ingresar al Departamento de Antropología. ¿Empiezo? Adelante, Ricardo. Muchas gracias. Gracias por la invitación y felicidades por la iniciativa de convocarnos en este 50 aniversario. Yo ingreso a la UAM en 1978. Un año de mucha actividad política en el país. La reforma política se había aprobado en esas fechas. Los partidos comunistas y los partidos de izquierda estaban legalizados. Mucha efervescencia, mucho movimiento. Venía yo de Inglaterra, donde por el momento no estaba pasando nada. Así que llegué con muchísimas expectativas, ganas, ánimo. Y lo primero que se me ocurrió fue acercarme a la UAM, donde varios de mis profesores de la Universidad Autónoma de la Ibero habían sido mis profesores y habían sido convocados a echar a andar el programa aquí en la UAM. La idea de que fuera una universidad pública me entusiasmaba muchísimo. La idea de poder comentar con los estudiantes en cursos lo que había yo estudiado y leído en mi estancia en Inglaterra me entusiasmaba también muchísimo. Que fuera una universidad pública, que fuera un grupo de estudiantes diferente. Ya había dicho yo que estudié en la Ibero, así que venía de un ambiente muy diferente. Así que la llegada fue muy entusiasta. Ingresé luego a la actividad política, tanto en la UAM como afuera, en partidos políticos. Había una enorme efervescencia. Estaba el sindicato, que era una organización colectiva de discusión muy representativo durante un tiempo. Así que había muchas cosas que hacer, mucha actividad. Y la decisión de haber entrado a la UAM me parece que fue de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Así se las pongo. Muchísimas gracias, Ricardo. Sí, o sea, no había tenido este panorama también de la importancia que tenían los partidos políticos en aquel momento. Digo, la sigue teniendo, pero creo que en la juventud era de otra manera, ¿no? Y bueno, por tu parte, Garma, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuál era el contexto? Yo entré en 1984. En ese momento, quien me recibió como jefe de departamento fue Ricardo Falomir. Y era un departamento en transición. Era un elemento muy interesante haber entrado en ese momento. Todavía cuando yo entré, la gran mayoría de los profesores y profesoras venían de la Ibero y habían tenido alguna relación, algún conocimiento con el fundador intelectual del departamento, que era Ángel Palermo. Yo no, yo venía de la ENA y en ese momento yo había tenido en la carrera de antropología social como profesor a Esteban Crotz. Y Esteban fue quien me dijo que había una plaza disponible y me dijo, bueno, a lo mejor tú podrías orientarte hacia esta. Y yo desde la carrera de la ENA tenía interés por la temática de la antropología de la religión y manejaba cuestiones también de antropología simbólica. Había tenido un acercamiento con el estructuralismo francés de la vertiente del estructural marxismo, y después descubrí que la plaza se había convocado a raíz de que
Roberto Varela estaba de director de división y que de este grupo que había llegado de la Ibero, prácticamente el único que manejaba cuestiones simbólicas era Roberto Varela, ¿no? Y las materias que él había dado, en ese momento no tenían alguien que tuviera esa orientación, y fue muy curioso porque siempre me comentaban después, donde menos pensábamos encontrar a alguien que pudiera dar esas materias era de la ENA, porque se supone que la orientación de la ENA era muy orientado hacia un marxismo ortodoxo, pero aún allí, en ese ambiente, los que éramos heterodoxos podíamos sobrevivir. Y encontré que donde la heterodoxia era muy aceptada, era en la UAM. En la UAM sí podía desarrollar mis intereses, y después yo creo que yo soy de un grupito que fue de la ENA a la UAM, y cambiamos esa orientación que originalmente tenía el departamento. Bueno, en esa época, antes de mí, los otros egresados de la ENA eran Eduardo Nibón, Raúl Nieto, y el que empezaba una vertiente, que eran los que habían sido formados en la misma UAM, estaba Claudio Lomnitz. Y yo entré allí en este grupo, que éramos un poco heterodoxos con respecto a la formación que se había tenido desde la Ibero, y después siguieron otros más y otras que venían de la ENA, y también un grupo que empezó a aparecer más formado en la misma, UAM. El grupo fue cambiando, pero algo que siempre encontré en la UAM era una gran libertad para seguir la investigación y la orientación académica y la docencia de una manera pues completamente libre, que era particularmente agradable. Y el modelo de investigación y docencia mostró ser un absoluto, un fortalecimiento que nos permitía adaptarnos y encontrar una recepción, no solamente de la libertad que nos daban los otros, la academia, sino que también la libertad de formar alumnos. Y eso iré en la segunda parte. Muchísimas gracias. Claro, pones este énfasis en la docencia que creo que es importante también mencionar. Y bueno, por tu parte, Rodrigo, ¿qué nos podrías contar acerca de tu ingreso y estas expectativas? Sí, yo ingresé en mayo de 1988, 10 años después que Ricardo y 4 después de Charlie. Y en ese entonces yo había dado un par de cursos en filosofía, en la maestría en filosofía de la ciencia, como profesor temporal, pero mi lugar de trabajo más estable, digamos, era en el Centro para la Innovación Tecnológica de la UNAM, un centro que se había creado en 85. Allí trabajábamos en análisis de innovación tecnológica, de vinculación de la universidad con la industria o con sectores públicos y sociales, y análisis cultural de estos procesos. Era un grupo de antropólogas, yo era el único chico, tenía liderado por la doctora Larisa Lomnitz y por la doctora Leticia Mayer, y nosotros queríamos impulsar estos análisis antropológicos de la ciencia y la tecnología ahí en el CIT, pero nos topamos con un muro, ¿verdad? Los que hacían la transferencia de tecnología y las autoridades del propio centro, pues como que no les gustaba lo que hacíamos. Entonces llamaron en algún momento, cuando presentamos el conjunto de proyectos sobre tecnología y cultura, ciencia y cultura, llamaron a un par de especialistas brasileños, evaluaron nuestros proyectos y nos dijeron, esto no es pertinente para el centro. Entonces, el grupo se disolvió
se disolvió y coincidió la disolución del grupo con la oferta que recibí pues, de concursar aquí en la UAM, donde yo había estudiado la licenciatura en antropología. Ingresé en 79. Ricardo Falomir fue mi profesor. Charlie no fue mi profesor directo en aula, pero ha sido mi maestro durante muchos años. Entonces, coincidió un poco nuestra salida del CIT en la UNAM. El centro terminó cerrándose, por cierto, pero coincidió una cosa con otra y aquí gané el concurso de oposición. Menciono el episodio personal, no digamos, por sí mismo, sino porque nos invita a una reflexión de cuando hay innovación en líneas de investigación. Hoy la antropología, la ciencia y la tecnología no tendría ningún cuestionamiento, los estudios culturales de la tecnociencia, etcétera. Pero estoy hablando de 85, 86, 87 del siglo pasado, y hubo resistencia, oposición abierta, que suele suceder cuando se inauguran líneas de investigación en las instituciones. A veces hay posiciones conservadoras al respecto, ¿no? Entonces, no, hay que seguir con lo mismo, con lo que se ha venido cultivando. Entonces, digamos, para mí fue una enseñanza. Entonces, cuando me incorporé al departamento, pues obviamente continuó con mis estudios de antropología de la ciencia y la tecnología. Después cambié, pero siempre encontré la libertad y como decía Carlos, es decir, no había cuestionamientos, había libertad. Los programas docentes ya estaban establecidos, el plan de estudios tenía cierta lógica y nosotros nos incorporábamos y teníamos, había un acuerdo colegio de profesores, recordarás Ricardo, del 75%, respetar el programa tal y como estaba diseñado colectivamente y el 25% de cierta autonomía de los profesores. Esa era cuando yo llegué fue lo primero que me pusieron ahí enfrente, ¿no? Entonces, pues llegué a un espacio con libertad y de mucha pluralidad temática, ¿no? Como ya dijo Carlos. Enorme, enorme pluralidad. Había hasta cursos de acupuntura, cursos de astrología. Ingrid Rosenblum vino a dar un curso de astrología. Exactamente. Y al mismo tiempo Ingrid era una experta en antropología de la educación maravillosa, maravillosa, ¿no? En procesalismo, en muchas cosas. Exactamente. Sí. Muchísimas gracias, Rodrigo. Pues claro, unas perspectivas diferentes, una década cambia, pero realmente son cosas que también en ese momento eran efervescentes, ¿no? Y bueno, Laura, en este grupo eres de las últimas que entró, pero cuéntanos un poco en qué año Claro. Pues muchas gracias por la invitación. También me complace mucho participar en este ciclo de grabaciones para rendir homenaje a nuestros 50 primeros años del Departamento de Antropología. Eso me da muchísimo gusto. Bueno, yo entré al Departamento de Antropología en el año 2001, unas décadas después que Ricardo y dos que Rodrigo y que Charlie. Y justamente llegué invitada por Carlos Garma, que en ese momento era jefe del departamento, y un profesor había renunciado que se dedicaba a esta área, y entonces me invitó a dar unos cursos. Vine, por supuesto, contenta, tenía poco conocimiento de la UAM. Había venido 2 veces a la UAM. Una vez vine en los años 80, que en el Salón Verde estaba Rui Mauro Marini. Lo habían invitado y venimos varios colegas de la ENA, pues muy contentos de escucharlo. La segunda vez que vine a la UAM fue con motivo de un congreso que había de estudiantes de antropología, un congreso nacional que se hizo aquí, y seguramente también eran finales de los 80s, y vine con mis alumnos de la ENA. Yo era profesora de la ENA por esos años. Previamente, bueno, había trabajado muchos años en la ENA desde el momento en que salí de la licenciatura. Empecé a trabajar como profesora temporal y en la UNAM, en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, en la carrera de Ingeniería en Alimentos. Era una organización departamental y las carreras eran muy interdisciplinarias y fue una experiencia riquísima, riquísima. Aprendí mucho de ingenieros agrícolas, de agrónomos, climatólogos, biólogos. Había siempre un programa ahí muy interdisciplinario, muy interesante. Entonces, bueno, me invita a Carlos
Me incorporé al departamento y lo primero que quisiera decir es que yo me encuentro ya con una planta de profesores muy sólida, con un departamento que tenía 25 años ya, de tal suerte que ya todos los profesores que habían entrado muy jóvenes, algunos con licenciaturas y maestrías, ya estaban consolidados, habían estudiado doctorados, había líneas de investigación muy específicas. Y la primera cosa que me gustaría enfatizar es que llego a una universidad donde el modelo educativo es muy particular y es muy adecuado. El vínculo entre investigación y docencia es algo que no existía en la UNAM y que no existía en la ENA. De tal suerte que ese fue un cambio en mi vida profesional muy positivo porque por primera vez podía dedicar un tiempo a la docencia, un tiempo corto y un tiempo muy considerable a la investigación. Y me parece que eso es una de las razones por las cuales dentro del modelo universitario de la UAM es posible hacer ambas actividades y tener resultados de investigación muy sugerentes y que se traducen también en la formación con los alumnos. También debo decir que la otra cosa que me parece que es muy particular de nuestro departamento y de la estructura UAM, sin duda, los colegios de profesores. En tantos años que trabajé en la UNAM, 15 años, y en la ENA tal vez un poco más, no existía ninguna estructura parecida a la toma de decisiones colectiva, a la discusión sobre los planes de estudio, sobre el quehacer a futuro, y eso me impactaba mucho, tener colegio de profesores donde toda la información relacionada con el departamento y con la universidad, ahí se discutían. Y claro, en esos primeros años yo me sentía así como un tanto agobiada de ver a profesores con tanto prestigio, pero la incorporación fue afortunadamente pues muy, muy linda, muy cálida, con mucha libertad de investigación. Y también debo decir que en aquellos momentos no dimensioné lo importante que era el modelo educativo y lo importante que iba a ser para mi vida profesional. En aquel momento no lo veía como lo que significaba tener una plaza de profesor, investigador de tiempo completo. Eso cambió mi vida y en términos muy positivos. Muchísimas gracias, Laura. Y bueno, continuemos con la siguiente pregunta, que justo es hablar un poco más del departamento como tal y sus aportaciones a la disciplina, específicamente pues en tanto México, Latinoamérica y en el mundo también creo que tenemos una gran importancia. Entonces, adelante, Ricardo. Sí, gracias. ¿Por dónde empezar? He sido siempre diletante, a diferencia de gentes como Carlos, por ejemplo, que está aquí, que siempre ha tenido una vocación, un perfil muy definido, muy claro, muy profesionalizante, profesional. Se es un experto consultado por todos lados en cuestiones de religión. Yo he sido disperso y diletante. Con decirles que a la mitad de un programa de doctorado decidí interrumpirlo para formarme como psicoanalista, luego regresé, continué al mismo tiempo que continuaba como profesor en la UAM, tratando de incorporar cursos, por ejemplo, de psicoanálisis, la lectura antropológica de Freud, algunos textos como El malestar en la cultura, luego también una orientación marxista obrerista que también tuve durante unos años, que se tradujo en trabajos de campo con estudiantes en Atlisco, Puebla, una zona industrial textil muy antigua, de las primeras en México, junto con Veracruz. Así que he dado tumbos por todos lados, una crisis casi adolescente de identidad profesional. Pero eso está bien cuando eres adolescente. ¿Qué quiero ser cuando sea grande? Pero ya cuando ya lo eres bastante, entonces la crisis vocacional se vuelve ya más problemática y da pena ajena estarla confesando en público como ahorita. Pero eso he sido de todo. Milité muchos años en el sindicato, milité en el partido político, dábamos clases de conciencia sindical a los obreros de las fábricas de Iztapalapa. Eso combinado también, aunque parezca que no se puede, pero en la UAM todo se puede, con la jefatura del departamento de 82 a 86. Entonces, eso es una cosa, la riqueza más importante de la UAM, que lo han mencionado Carlos y Laura, la diversidad, la libertad. No había como en la ENA o en la Ibero grupos encasillados, cacicazgos muy firmes. Había una libertad de veras absoluta, como insisto, el ejemplo más
más claro no es dar clases de antropología psicoanalíticamente orientada, sino dar clases de astrología con Ingrid Rosenblatt, ¿no? Ya cuando puedes hacer eso en un departamento, puedes hacer ya cualquier cosa. Entonces, eso era una maravilla del departamento de la UAM, la estructura de la que habla Laura también, de combinar investigación y docencia. Eso también es una cualidad muy propia de la UAM. Eh, He dado cursos casi, creo que he peinado, excepto de estructuralismo francés, creo que he peinado el plan de estudios de antropología en varias ocasiones, eh, haciendo, eh, descubriendo ya como profesor y dando clases, cosas que por repetir los prejuicios de mis profesores, había yo pensado que eran textos o corrientes teóricas que eran irrelevantes, como por ejemplo la escuela norteamericana y los textos de Boas. Me puse a leer a Boas por mi cuenta y descubrí un universo enteramente distinto al que yo había escuchado en manos de Ángel Palermo, que era muy buen profesor, pero muy prejuicioso. Odiaba a los americanos y a los franceses. Por eso su libro se llama Introducción a la teoría etnológica. No se llama antropología social ni antropología cultural. Quiso desligarse de todas esas pandillas, era muy prejuicioso, nunca había leído bien a Boas, hasta que yo lo leí en Salins. Salins me orientó a una lectura nueva de Boas. Entonces, todas esas cosas he podido hacer en la UAM, he podido compartir. Han sido años magníficos, la verdad, no tengo insisto, el espacio, el que mencionaba Laura, de colegio de profesores, eh, la propia estructura orgánica de la UAM era terriblemente participativa. Todo el tiempo estábamos participando en procesos electorales, eligiendo representante, consejo divisional académico y colegio, una actividad colegiada muy intensa en toda la UAM. Eso también nos ocupaba mucho tiempo, a veces demasiado. La jefatura era también colegiada en ciertos sentidos. El colegio de profesores seguía siendo la instancia más importante de decisión. Ahí se decidía, por ejemplo, quién podía ser la siguiente o el siguiente jefe de departamento. Todo eso le daba al departamento de antropología una singularidad inmensa. No sé si en la ENA había este nivel de participación, por lo que dice Laura ahora, la ausencia de colegios. Ahí lo que se conocía como muy famoso y para bien y para mal de la ENA eran las asambleas. Esas cosas que eran algo siniestras, ¿no? Alguna vez me invitaron a dar clases en la ENA y se puso mi nombre en el orden del día de la asamblea de la ENA. Y se dijo, no, ese güey no, porque ese es alumno de Palermo. Y Palermo es de la CIA, así que no lo queremos. Cosa que me salvó. Me sentí, nunca me había sentido tan importante, pero por fortuna no me admitieron. Entonces, luego sí di en el posgrado de la ENA de clases, pero ya no pasaba por la asamblea. En fin, la UAM ha sido una cosa espectacular. Nos ha permitido hacer prácticamente todo lo que quisimos. Nos formamos, Rodrigo se formó como filósofo, yo me formé como psicoanalista. Cada quien no ha tomado derivaciones de la antropología. Eso ha enriquecido el departamento también. Somos un departamento muy diverso, muy diverso. No existe una corriente teórica única que tenga mayor peso que otras. Eso también lo hemos cuidado mucho, eso también tuvo su impronta desde el inicio del departamento, porque si bien el núcleo inicial, por la influencia de Ángel Palermo, con Villoro invita a Palermo le dice, por favor, organiza el departamento de antropología, eran exilados españoles, amigos y conocidos, entonces el núcleo original fue de profesores de la Ibero, pero eso se fue corrigiendo. Ahora somos, creo, ¿no, Laura? Tenemos un equilibrio entre Ibero, Ibera y otras escuelas. Está equilibrada en género y en procedencia. Eso nos da mucho gusto. Es ejemplo de la diversidad que tenemos. Y esa diversidad nunca se ha convertido en un conflicto. Eso también es sorprendente de nuestro grupo, ¿no? Nunca se ha convertido en conflicto. Por supuesto que no somos una comunidad de hermanitos de la caridad, pero no se ha derivado a pleitos ni rencillas. Eso es sorprendente también, ¿eh? ¿Qué más puedo decir? ¿Algo así? Bueno. Muchísimas gracias, Ricardo. Pues sí, sin duda es un espacio multifacético, pero también con una carga disciplinaria muy importante que pues nos ha hecho visible bastante. Y bueno, pues Carlos, cuéntanos un poco sobre
¿cuáles crees que son las principales aportaciones? Bueno, cuando yo llegué aquí al departamento pues recibí una bienvenida bastante cálida, un elemento que yo descubrí que pues claramente ha marcado mi carrera, era esta capacidad de poder formar, alumnos, de verlos crecer y de ver de que ellos fueran mis estudiantes, a verlos convertidos en investigadores, en figuras públicas, en personas con un impacto a lo social. Voy a elaborar un poco sobre este punto. O sea, cuando yo llegué a la UAM, al descubrir este elemento de este binomio de investigador-docente, uno de los primeros elementos que encontré era esta relación tan cercana con los alumnos en los proyectos de investigación. Yo originalmente primero no tenía proyecto de investigación, empecé dando docencia, pero bien la coordinadora del área donde yo estaba, que era Ingrid Rosenbluth, me dijo, bueno, pues estamos en Iztapalapa, pues sácalos y a ver qué. Y empecé casi inmediatamente en mis cursos, así, de los primeros cosas que hacía era acompañarlos en una práctica etnográfica de la peregrinación de el centro de Iztapalapa, de la parroquia de San Lucas, al Tepeyac. Y inclusive ha quedado registrado por escritos algunos elementos, aunque no le di la continuidad que debería. A través de esto encontré que esta relación con los alumnos era un elemento poderosísimo, era un elemento que podía ser utilizado de una manera extraordinaria, ¿no? Que era un elemento de gran ventaja, porque mis alumnos podían ir a muchos lugares, mucho más lugares donde yo no podía a veces estar. Y esto me permitió elaborar programa de investigación para documentar la diversidad religiosa en México que se ha estado incrementando. Y uno como investigador tiene limitaciones a los lugares donde tú puedes estar, ¿no? Yo eso lo encontré desde mi primera investigación para la tesis de licenciatura, cuando estaba trabajando en la Sierra Norte de Puebla. En un momento estaba acompañado en la investigación por Margarita Zárate, y cuando Margarita dejó la comunidad donde estábamos trabajando, yo ya no pude volver a entrevistar a las mujeres. O sea, ya en la cultura serrana totonaca, un varón solo podía entrevistar varones. Y de repente encontrar que en la licenciatura yo tenía alumnas altamente competentes que podían etnografiar esa parte que yo no podía, me abrió totalmente. Y en el tiempo que he estado en el departamento, he dirigido más de una centenar de tesis, y he dicho que he dirigido tesis sobre prácticamente todos los fenómenos religiosos que existen en México. Desde escuelas de pastoral católicas hasta mi especialidad, que son evangélicos, brujería, grupos neopaganas, La Santa Muerte, todo. Pederastias. No, eso todavía. Pero no llegaste ahí. Pero los alumnos, la veta de oro era poder colaborar en docencia, poder dirigir investigación con los alumnos. Los alumnos, cuando uno los orientaba bien, eran capaces de producir etnografías extraordinarias. Y ese elemento, parte del reconocimiento que tengo como especialista,
lo he señalado varias veces, se lo debo a mis alumnos. El elemento que ellos me han permitido aprender, de ir a lugares donde yo no podía ir y documentarlo completamente. Esa es una ventaja tremenda, gigantesca que tiene el departamento. Nuestro énfasis que la investigación se hace a través de la docencia y en la docencia nosotros aprendemos de nuestros alumnos. Ellos son quienes nos permiten estar en muchos lugares donde no podemos estar y que además, que esto es bien importante, porque aquí en el modelo UAM, la investigación va relacionado con la producción de un producto final. Ese trabajo terminal que ya en el posgrado sí recibe el nombre de tesis. Pero esa experiencia que es súper, súper grata, ver a una persona que llega como un alumno, estarlo formando en en los grupos de docencia, en los talleres para la investigación, y luego cuando te entrega un producto final que muestra que él ya sabe más de lo que tú sabes en un tema muy específico, en el cual él ya es un conocedor. Ese es un sentimiento que no se puede, no hay manera de retribuir ese gran elemento que te dan los alumnos. Claro, es una emoción, quizá lo puedo Emoción. traducir así, que sí, sin duda no tiene muchas palabras para explicar, que es bastante importante y qué bueno que lo mencionas. Y bueno, por tu parte, Rodrigo, ¿cuáles Sí. crees que son las A aportaciones? ver, la primera es la que ya señalaron los colegas y que se ha comentado en los otros capítulos, que es esta articulación orgánica entre experiencia e investigación, experiencias de investigación, perdón, con la docencia, que está desde el origen del plan de estudios de antropología. Pero yo quisiera ubicar también este plan de estudios y antropología en el contexto de nuestra unidad de Iztapalapa, porque la unidad de Iztapalapa nació como la unidad donde se realiza investigación. Entonces, buena parte de los planes de estudio de otras carreras, no solamente antropología, también tienen esta estrecha vinculación, unas más, otras menos, pero tienen una estrecha vinculación entre docencia e investigación. Cuando Federico Besserer fue jefe de departamento, lo planteó en un documento muy extenso de la docencia a la investigación y de la investigación a la docencia. Era como el lema, ¿no? Digamos, que se hizo explícito, estaba ahí siempre tácito, trabajando, como ya los puso ahora Carlos, pero en el caso de la unidad de Iztapalapa, muchas licenciaturas de las 27 que hay tienen esa vocación. Pensemos en filosofía, pensemos en historia, con trabajos también terminales robustos, ¿verdad? En economía, sin duda en física, en química, en las ciencias experimentales, en las ciencias biológicas, etcétera. Entonces, siempre fue un ambiente, un contexto de la propia unidad de Iztapalapa de la UAM. Y la UAM en general también impulsó, porque hay que decirlo, impulsó que los profesores, que las profesoras terminaran sus doctorados. Hubo programas específicos en los 80s y en los 90s para que los profesores, las profesoras, concluyeran sus doctorados. Eso hace que en Iztapalapa, por ejemplo, el mayor porcentaje de doctores de toda la UAM, de doctoras de toda la UAM y de integrantes del SNI estén en Iztapalapa. Por lo menos históricamente han estado, o hoy probablemente en Azcapotzalco, en Xochimilco y en porcentaje en Coajimalpa y Lerma, también haya un número significativo, pero históricamente así fue. Y como dice Ricardo, la propia estructura muy horizontal de la UAM hacía que hubiera mucha participación, no solamente en el departamento, sino fuera del departamento, en consejo divisional, consejo académico, comisiones editoriales, de tal modo que un departamento relativamente chico era el departamento más chico, o es, creo, todavía el departamento más chico de las 3 unidades fundadoras. Fíjate, ¿No? no sabía yo, no sabía. Coajimalpa y Lerma, por supuesto, tienen menos, pero del Azcapotzalco, Xochimilco, Iztapalapa, y además monodisciplinar.
¿no? Aquí en filosofía los colegas, nuestros vecinos, tienen lingüística, letras hispánicas, lenguas extranjeras, filosofía, y eso hacía que antropología tuviera también una actividad súper intensa, colegiada, pero yo creo que lo ha hecho con mucho éxito, Ricardo, Sí, yo también. ¿no? Es decir, porque no es que no ha habido conflictos, desde luego ha habido conflictos y los ha habido serios, pero siempre ha habido el modo institucional de irlos resolviendo en el seno del colegio de profesores o mediando los conflictos y sobre todo la atención al alumnado. Porque en colegio de profesores antes había reuniones semanales, ¿te acuerdas? Sí, Los cómo no. martes, todos los martes eran, pero los temas era sobre todo cómo atendemos al alumnado. Sí. Era el centro de nuestro interés durante muchísimos años y sigue siendo en colegio de profesores un tema central ese tipo de discusiones. Entonces, el Departamento de Antropología como integrante de la Unidad Iztapalapa de la UAM siempre estuvo acompañado por esta lógica y el modelo UAM, pero al mismo tiempo yo creo que le ha enseñado a la UAM que es posible reproducirse como comunidad colegiadamente, con discusión colectiva, y yo creo que esa es una enseñanza, no tanto, yo sé que tu pregunta, Carla, era hacia la antropología, pero hacia la UAM, al interior de la UAM, que sí se puede discutir colegiadamente y pacíficamente en la mejora de nuestras actividades sustantivas. Excelente. Muchísimas gracias, Rodrigo. Claro, también es importante, ¿no? Como un poco cómo nos desarrollamos como departamento influye en cómo desarrollamos también las habilidades de cómo resolver conflictos a nuestros alumnos, ¿no? Entonces, eso creo que Sí, también es muy exactamente. importante. Y bueno, Laura, por tu parte, cuéntanos cuáles crees que son las aportaciones. Bueno, creo que las podemos distinguir como en distintos niveles, que me gustaría mucho señalar. Uno tiene que ver con los aportes teóricos, con los aportes temáticos. Nuestro departamento creo que, pues sí, está compuesto por investigadores muy destacados y que tienen ya una larga trayectoria y reconocimiento. Y es por esta diversidad, Ujú. digamos, de temáticas que se cultivan en el departamento, que lo ha colocado en un lugar muy especial dentro de la antropología mexicana, ¿no? Ujú. Tal vez de los mejores especialistas del país en religión, pues es Carlos Garman. Ujú. Una de las mejores teóricas epistemólogas del parentesco es Mario Eugenio Lavarría. Los aportes de Néstor García Canclini en el tema de culturas, Ujú. o Eduardo Nibón con Ujú. la gestión de la cultura, y así podríamos ir señalando los aportes de cada uno de nosotros y nosotras en este departamento, y que eso le han dado mucho prestigio al departamento, pero también se ha traducido, que es lo más importante, y aquí ya se ha señalado, en la formación de alumnos de un alto nivel académico. Ujú. Nuestros alumnos siempre son reconocidos en los posgrados como candidatos de primer nivel, y eso es gracias a la formación que tienen aquí en el departamento. Entonces, me parece que sí hay aportes teóricos muy relevantes, propuestas metodológicas, y esto ha sido posible justamente porque cada uno tiene su especialidad, cada uno tiene su aporte, sus abordajes, y eso no ha impedido que se hagan proyectos de largo alcance con muchos colegas o varios colegas del mismo departamento participando. Tal vez el más grande que hemos tenido, o dos muy importantes, uno dirigido por Federico Besserer sobre migración y transnacionalización. Ese fue un equipo interdisciplinario donde hubo alumnos de posgrado, de licenciatura, profesores del departamento, y el último donde estuvo Mariana Portal, Ángela Giglia, Federico. La mitad del departamento estaba en ese proyecto haciendo distintos aportes. Entonces, me parece que hay, por un lado, digamos, esta presencia con aportes temáticos muy relevantes y que destacan al departamento de otras instituciones antropológicas. Y también me parece que hemos incidido en otros espacios que no son menores, en la red MIFA, ¿no? La red de instituciones de formación en antropología se formó también en los años 2000, en los inicios, y es donde se discute el futuro de la antropología, y nuestro departamento tiene un papel fundamental para darle continuidad, a veces para darle un espacio para tener el archivo, para tener ayudantes en las publicaciones, y hasta hoy en día
nuestra presencia como departamento creo que es muy significativa. Y lo mismo puedo decir del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales. A lo largo, el CEAS también está cumpliendo 50 años el año próximo, y el actor más importante en socios y propositivos son del Departamento de Antropología. También siempre apoyamos de distintas formas, con servicio social, en fin, de múltiples formas. Y esta es una incidencia relevante que va más allá de lo que hacemos en nuestras propias aulas. Y por otro lado, también me parece que el quehacer de muchos de los profesores y las profesoras no se agota solamente en la producción académica, en la teorización, en las metodologías, en la formación de alumnos, sino que también se ha participado, digamos, con distintas instituciones gubernamentales. Y eso también es un aporte que me parece que es muy significativo señalarlo. Ha habido proyectos con el INE, por ejemplo, y con muchas otras instituciones, ¿no? Donde los saberes de la antropología son importantes para construir también un mejor México, una mejor sociedad. En la CNDH, en el Instituto de las Mujeres, si nosotros damos seguimiento a nuestros egresados, vemos cómo se ha dispersado en muchos espacios, ya sea institucionales o no gubernamentales, y eso también son incidencias del departamento que son importantes de reconocer. Carlos nos dice, bueno, los chicos nos ayudan a abrir nuestro campo de estudio, a entrar en espacios que no siempre son fáciles como profesores. Entonces hay distintos niveles de incidencia que es importante reconocer. Y ciertamente no somos una comunidad armónica, que no tengamos tensiones. Por supuesto que hay tensiones, pero que se han procesado muy bien justamente por nuestra estructura departamental, del Colegio de Profesores, y por una voluntad también de seguir cultivando, digamos, relaciones positivas, armoniosas. Eso creo que ha sido también fundamental. Sin duda, Laura. Muchísimas gracias, Laura. Creo que sí, ¿no? Como les decía, el trato también como colegas también se difunde entre el alumnado y eso es súper importante también, ¿no? Y bueno, pues comenzamos a pensar en el futuro y pues preguntándonos cuáles son los retos a futuro. ¿Qué opinas, Falomir? Bueno, yo tengo más claros por todo lo que hemos comentado hasta ahorita, creo que de veras el departamento tiene una estructura ya muy consolidada, un perfil, una personalidad, una presencia en el mundo muy, muy bien afianzada, muy bien fundamentada. Me preocupa más que hacia adentro, que el futuro del departamento, me preocupa más el futuro de la universidad pública. Me parece que estamos ante una hidra de 10 cabezas que tenemos que defender a la universidad pública frente a los embates, frente a los Trumps del mundo, que está corriendo profesores en todas las universidades, que basta que hayas participado en una manifestación para que se te censure. Tenemos que combatir esa presión que viene de afuera, tenemos que combatir esa imagen de ese discurso neoliberal de excelencia. Tenemos que no olvidar nuestra responsabilidad como universidad pública. No somos una empresa, no queremos serla. Podemos aprender de esas experiencias gerenciales, pero no podemos dejar de reivindicarnos como una universidad pública con una estructura muy participativa, muy democrática hasta la fecha, con una desconcentración funcional, que es una de las propiedades del modelo UAM, que casi no se conoce. Quiere decir la desconcentración profesional, administrativa y sí, académica. Sí. El rector de la UAM no es la máxima autoridad, es la máxima autoridad en dos cositas, en el presupuesto y no me acuerdo cuál otra. Presidente del colegio académico. Preside el colegio, sí, y es la autoridad máxima en la administración del presupuesto y quien negocia con las autoridades federales. Fuera de eso, él no tiene poder alguno para cambiar un plan de estudios, contratar a un profesor, despedir a otro. Está muy acotada su responsabilidad, muy bien delimitada sus funciones, sus responsabilidades y su ámbito de acción. Esa desconcentración funcional me parece que es una virtud de la estructura de la UAM, orgánica, muy importante, que temo que se está perdiendo. Cada vez a nivel de los departamentos nos llegan más órdenes, los que están ahora en la administración del departamento lo saben, de evaluaciones. Tienes que evaluarte. Luego viene otra institución que te pide otra evaluación y otra que te pide otra, y los propios los colegas que están en ese trabajo administrativo del departamento sufren horrores.
tres evaluaciones en el transcurso de 2 o 3 meses, de 4 evaluaciones. Fíjate, Carlita, 4 evaluaciones en un lapso muy corto de tiempo. Y ¿quién decide eso? ¿Quién tiene la facultad de hacer eso? Todos nos quejamos, todos los departamentos, mi mujer trabaja en la UAM Xochimilco, se queja horrores, pero no hay quien levante la voz. Tenemos que hacer algo, tenemos que dar una respuesta orgánica, colectiva, tenemos que empezar a decir, momento, tenemos ámbitos y rangos de autonomía que debemos preservar frente a esta invasión, ¿no? de discursos, de limitantes, de modelos gerenciales en las universidades públicas. Ahora que hay elecciones para el futuro rector de la Universidad de la UAM, también se escucha un poco, ¿no?, en la voz de varios candidatos este lenguaje de la excelencia. No la responsabilidad social, no la ubicación en un contexto social específico, sino este discurso que se adopta y se asimila muchas veces no de manera crítica. Y en ese sentido la universidad pública, nosotros como departamento colegiado, como dice Rodrigo, hemos dado pruebas fehacientes de que se puede hacer una administración académica que no sea gerencial, que no sea elitista, que sea colegiada y que sea participativa. Tenemos que dar ese ejemplo, tenemos que reproducir ese modelo. Me parece que esa es la responsabilidad más importante para el futuro. Y una última cosa. Sí, claro, ¿Tengo tiempo? Sí. Y otra cosa que me parece que podríamos fortalecer como departamento, también hacia afuera, es elevar nuestra voz, elevar nuestra presencia en el ámbito público de la sociedad. Ahora, con el sexenio que terminó, hubo muchas actividades que me parece que, por lo menos yo creo, Laura me puede corregir, creo que dejamos pasar de lado, donde no tuvimos una presencia como comunidad antropológica, no solo nosotros, sino el CEAS y otras instituciones. Estoy pensando, por ejemplo, en algo que para mí, pero ese no es tema de este debate, es una aberración, que es el Tren Maya. ¿Y qué dijo la comunidad antropológica? ¿Qué dijeron nuestros colegas en Yucatán con respecto a la auscultación? Esa que violó todos los acuerdos del artículo 69 de la consulta. Ajá. De la consulta a las comunidades. ¿Dónde estuvo la voz de la antropología? ¿Por qué no estuvimos presentes? ¿Por qué no nos hacemos más visibles en términos de esos debates muy, muy coyunturales, pero muy importantes? Creo que fue verdaderamente, en otra ocasión nos puedes invitar para hablar del Tren Maya y no me la pierdo. Voy a ser el primero en presentarme, porque extender el modelo de turismo de Cancún no me parece que sea la alternativa más viable, ¿no? En fin, nos faltó, creo, más presencia, más voz, levantar la voz. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Claro, son temas en los que debemos estar presentes sin duda y que también nos confrontan, ¿no?, como disciplina. Y bueno, por tu parte, Charlie, cuéntanos, ¿cuáles son nuestros principales retos? Yo creo que es un elemento muy importante recordar el papel que tiene la antropología con otras ciencias sociales, ¿no? Y que una de sus grandes ventajas es que los antropólogos están allí, que los antropólogos, cuando señalamos que conocemos un hecho, no es porque hemos leído muchos textos sobre él o disponemos de una base de datos cuantitativos y estadísticos, o hemos leído fuentes históricas sobre lo que pasó en el pasado. Siempre el elemento que les enseñamos a los estudiantes es ese hecho que señalaba Clifford Geertz: el antropólogo estuvo allí. Es que yo digo que estuvo allí, ¿no? Ese poder que algunos han llamado la magia del etnógrafo, ¿no? Que bueno, que el término es ambiguo, porque la magia del etnógrafo es que él tiene responsabilidad de decir qué es lo que él presenció, ¿no? Y transmitirlo, ¿no? Y esto a veces, como estamos en la antropología, cuando no tenemos tanto contacto con otras disciplinas, a veces se nos olvida, ¿no?, que otros pueden llegar y decir, bueno, yo sé sobre este fenómeno porque las estadísticas dicen eso. Bueno, yo conozco sobre este fenómeno porque históricamente hay estas fuentes. Y el único que llega y dice, bueno, yo estuve allí, es el antropólogo, a través de ese elemento de the ethnographer's magic, ¿no? Como se ha dicho. Y eso implica una gran responsabilidad. O sea, porque la antropología
es la disciplina que puede decir, yo he estado en ese lugar y esto es lo que se ha visto que sucede allí, ¿no? Y a veces no pensamos que es un elemento muy importante que nuestra disciplina puede señalar, ¿no? Y que es importante esta voz presencial que tiene la disciplina. No voy a entrar aquí en esa discusión por demás interesante, pero que se llevaría a otra. Si la antropología es nada más etnografía, o qué otra cosa implica la antropología, pero nuestro don más preciado, la etnografía, es algo que otros ven con envidia, a tal grado que uno ve otras disciplinas que ahora dicen, yo también hago etnografía, y uno lo ve y dice, ay, pero este es un reporte, ¿no? Pero este elemento es algo que nos hace diferente y nos hace valiosos. Yo lo he visto muchas veces desde mi campo, cuando uno presenta elementos y es tan fácil ver que muchas veces se toman decisiones en instancias públicas sin una información correcta que podía haberse tomado si se hubiera consultado elementos etnográficos, ¿no? Y que esto puede tener pues implicaciones para decisiones públicas, bien como señaló Ricardo, y que el antropólogo es el que dice, bueno, la situación está más compleja, deberíamos ver esto de esta manera, ¿no? Y es un elemento donde no hay nada que puede sustituir el conocimiento antropológico. Yo me acuerdo en 1992, cuando se estaba discutiendo bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la aprobación de la ley de culto público y asociaciones religiosas, cuando se hacían foros, varias veces a mí me invitaban para que diera elementos antropológicos sobre cómo tratar el problema de la intolerancia en comunidades rurales, comunidades indígenas, ¿no? Que en ese momento era un gran problema. Sí, Chamula, por ejemplo. Chamula, exactamente. En Chiapas y Oaxaca era un elemento. Y en nuestra opinión sí fue tomado en cuenta. Eso me lleva a otro problema interesante que varios han preguntado y que ahorita lo mencionó Ricardo. ¿Ha perdido presencia la antropología? ¿Ha perdido presencia en las opiniones públicas? Ciertamente ya no es tan frecuente como antes ver antropólogos expresándose como intelectuales públicos, ¿no? Yo creo que es un elemento que habría que enfatizar, ¿no? Aunque hay que hacer un señalamiento, es muy difícil que los antropólogos se pongan de acuerdo. Tú juntas a varios antropólogos. Así es. Por ejemplo, Ricardo hablaba ahorita del Tren Maya, pues hubo antropólogos de los dos lados, ¿no? Sí, sí, sí. Y también cuando nosotros nos pedían consultas sobre la cuestión de las expulsiones, también había antropólogos de los dos lados. Guadalupanos y no guadalupanos. No solamente eso, ¿no? Sino más bien era si estaban a favor o en contra del uso de costumbres. Y allí había una discusión fuerte, pero quizá no hay que pensar que la disciplina va a dar una sola respuesta. Claro que no. Nuestra ventaja es la diversidad, Sí. ¿no? Pluralidad. Que mostramos, bueno, Claro. hay diversas maneras de ver Sí, esto. sí, sí, Quizá sí. el problema es también que cuando se toman decisiones públicas no se tiene toda la información y se toma apresuradamente en base Así es, a varios así es. a elementos o a veces simplemente a diagnósticos cuantitativos
que no tomaron en cuenta elementos de la realidad. Entonces yo creo que hay una gran responsabilidad Sí. y que es necesario recuperar ese papel de el antropólogo como intelectual público y incidir en estas discusiones. Muchísimas gracias. Claro, sobre todo eso, volver a estar en las decisiones que son tan importantes para el país. Sí. Y bueno, por tu parte, Rodrigo, Sí. brevemente cuéntanos cuáles serían Sí, las bueno, yo me principales. sumo a lo que dijo Ricardo, defensa de la universidad pública, pero también nos falta mayor presencia, reconociendo la diversidad, la pluralidad, nos falta mayor presencia en la discusión, en el debate público, en el diseño de políticas públicas. La red MIFA y el CEAS han hecho una gran labor, pero me parece que tenemos que pensar en nuevas estrategias para tener esta presencia pública. Yo quisiera no tanto referirme a los retos propiamente de la antropología, sino de las universidades. Ya. Vivimos hoy lo que se llama postuniversidad, lo que la literatura llama postuniversidad. Sí, ya en las universidades ya no se trata solamente de cultivar la antropología, la física, la biología, la filosofía, sino, además de eso, derechos humanos, cultura de paz, igualdad de género, tolerancias a las diversidades sexuales, pensar la emergencia climática Mm, desde todas las disciplinas, ¿verdad? ujú. Entonces, cada vez las universidades están siendo demandadas, y aparte es una, digamos, demanda que desde cierto ángulo está justificada, que las universidades públicas tienen que promover y tienen que ser un modelo de conducta para el conjunto de la sociedad. Qué bien. ¿No? Entonces, ese es yo creo que uno de los grandes retos. ¿Qué hacemos con las redes sociales? Ujú. Con la enorme derechización que uno está viendo en el mundo y esta suerte de reacción contrafeminista, contra la diversidad sexual que uno está viendo en España, que está viendo en Estados Unidos, que está viendo en Argentina, que está viendo que se va extendiendo. Ese es un reto brutal para las universidades públicas. ¿Cómo le hacemos? Porque trabajamos con los jóvenes, con las jóvenes, y no los conocemos. No los conocemos. ¿Quiénes son estos nativos digitales? Por lo menos nosotros, que no somos nativos digitales, no los conocemos, ¿verdad? ¿Cómo tienen más dificultades para prestar atención a un discurso, a una conferencia, para leer sistemáticamente un trabajo, etcétera? Todo eso es una dificultad que Anita Rosas mencionaba en uno de los capítulos. Yo creo que esos son los grandes retos de la universidad, de lo que muchos llaman la posuniversidad, pero para nosotros es un enorme reto. ¿Cómo prevenimos la violencia por razones de género? Que eso es como transversal al conjunto de las universidades. Y ese es un gran reto que tenemos como antropólogos, como antropólogas, porque nosotros podemos decir mucho sobre eso, porque tenemos datos etnográficos finos, detallados, con los que podemos contribuir. Conocemos diferentes tipos y modelos, por ejemplo, de turismo comunitario, que jamás se discutieron en el poder. Siempre se discutió el modelo del señor que dijo tiene que ser este, que para un gobierno de izquierda me pareció aberrante. Pero conocemos nosotros, por lo que dice Carlitos, hemos estado ahí, conocemos proyectos comunitarios donde la comunidad no pierde el control del proceso. Claro. Está en manos de la propia comunidad, no de una cadena hotelera. Claro, también. Bueno, Laura, por tu parte, ¿cuáles crees que son los retos? Y breve, porque ya vi que Sí. ya pasamos mucho tiempo. Quisiera anotar algunos de manera muy general. Coincido digamos, con el diagnóstico. Y yo incluso iría hasta más allá de la preocupación por las universidades públicas, que tiene que ver, sí, con la antropología como disciplina. Hay una discusión muy fuerte de cómo entender el auge de las derechas, ¿no? Digamos, se habla mucho de que la izquierda perdió la batalla cultural. Ya no tenía visiones de futuro, de utopías, y han sido suplantados por los TikToks, Sí. por los que Stefanoni llama los pseudo intelectuales de hoy en día. Eso se ha discutido, se discute en la antropología. En el último congreso en el que estuvimos en el Mundial de Antropología, justo era esto. ¿Dónde está la antropología? ¿Cuál es nuestra incidencia en este escenario? No tenemos un problema de producción. Hay decenas, cientos de publicaciones en temas específicos como este, de por qué surge la extrema derecha,
lo que sentimos es que nosotros no estamos dando esa batalla, no le estamos dando. Estamos en otro escenario discutiendo, produciendo, pero sí es un tema que debe tenernos preocupados. Tendríamos que pensar cómo incidir, no solamente a nuestros estudiantes, cómo luchar contra esta capacidad cada vez más reducida de atención, de lectura, de las informaciones de un minuto. ¿Cómo hacemos con esto? Pero también cómo podemos no solamente entender en los textos y desarmar, digamos, los peligros de la ultraderecha, sino, bueno, cómo lo transmitimos, Sí. cómo incidimos. O sea, el tema de la incidencia es muy importante porque podríamos hablar en otros campos, derechos humanos, tolerancia, etcétera. Este es un problema que sí me parece debemos de discutir como disciplina y lo estamos haciendo, pero aún, digamos, no hay claridad de hacia dónde podemos ir. Un segundo tema, y me voy a apurar, que nos compete a nosotros como antropólogos, a nuestro departamento, es que estamos en un momento histórico muy relevante, en un cambio generacional. En esta década de 2020 a ahora han ingresado 7 nueve profesoras, 7. Solamente en los 80s ingresaron 10 profesores. Estamos en un momento de cambio enorme. Hay otras 3 plazas que seguramente se abrirán muy pronto. Es decir, el departamento está construyéndose un nuevo rostro. Era necesario, sin duda, porque uno de los retos era justamente cómo respondemos, especialmente en el posgrado, a las inquietudes, intereses de los jóvenes que quieren estudiar con nosotros, que son temas nuevos, temas que no trabajamos, temas que no necesariamente abordamos y para los que te requiere especialistas. Ese es un reto, pluralizar nuestros temas. En fin, me parece que esos 3 son como... son distintos, de distintos niveles, de distinto índole, pero que son muchos de los retos que enfrentamos como disciplina y como departamento. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas felicidades, Carla, por este excelente proyecto, porque están saliendo agendas para discutir en colegio profesores y hacer. Sí, muy cierto. Muy bien, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias a todos y todas. Nos vemos en el siguiente capítulo de EMIC y ETIC, Diálogos desde la Antropología Social. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Carla. Gracias. No me quiero dejar trabajar. Gracias, Anita.